Contando historias, viviendo experiencias, transformando vidas. Nos da una chispa de esperanza, un poco de fe en lo que creíamos haber perdido. Siempre que lo desees, puedes ir a la fuente de agua para vivir. Bienvenidos a Rehoboth, una fuente de bendición para ti. Dios les bendiga en esta hora. Estamos en una misión más, en una entrevista más en la iglesia del Hijo del Dios Viviente. Estamos en este programa que es Rehoboth y tenemos unos invitados. Estamos galardonados con un matrimonio que queremos que nos compartan su historia de lo que Dios ha hecho en sus vidas y esperemos que sea de bendición para sus vidas. Queremos que ellos nos compartan lo que Dios ha hablado a sus vidas, lo que Dios ha tratado a sus vidas. Y bueno, pues Dios les bendiga a mi hermana Neida y mi hermano Oscar Duque. Es un matrimonio que Dios los ha bendecido, Dios ha estado con ellos. Y bueno, pues en esta hora damos la bienvenida primeramente a Ney. Amén, gloria a Dios. Primeramente damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que nos dan de poder compartir las grandezas de lo que el Señor hace. Y pues qué mejor que aquí, ¿verdad? En esta iglesia, el Hijo del Dios Viviente. Muchísimas gracias de verdad por hacernos la invitación y aquí estamos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Son Amén. bienvenidos. Gloria a Dios. Son bienvenidos y bueno, en esta hora, pues vamos a empezar de lleno. Está emocionante, no queremos adelantarlo, pero está emocionante el testimonio y sobre todo queremos que Dios sea glorificado y vemos que cuando llega la mano de Dios es impresionante los milagros que Él hace y bueno, queremos que nos compartan su historia. Bueno, mi hermano Oscar por ahí está, pero ahorita platicamos con él también, pero ¿ustedes se casaron cuándo? Amén. Sí, miren, nosotros nos casamos en el año 2002 y bueno, como todo matrimonio, pues nuestra ilusión era tener hijos, ¿verdad? Digo, como casi todos los matrimonios. Ahora ya hay personas que se esperan. Pero bueno, mi esposo y yo, ¿verdad? Nos casamos bien contentos, emocionados, felices. Ilusionados. Claro, totalmente ilusionados pensando, no, ¿sabes qué? Nos casamos y lo primero, ¿verdad? Es tener bebés. O sea, era nuestra máxima ilusión, ¿no? Y pues, hermanos, sí, efectivamente nos casamos en el año 2002, pero pues no lográbamos embarazarnos. Así pasó un año, pasaron 2 años y nosotros, ¿por qué? O sea, pensando en cuál sería el motivo por el cual no nos podemos embarazar. Perdóname que te interrumpa. Estamos en la entendido que ustedes conocían a Dios de hace mucho tiempo, ¿verdad? Ustedes eran cristianos, se casaron conociendo de Dios, ¿verdad? Entonces se casan y ustedes están con la expectativa de qué va a pasar, ¿no? Sí, nosotros nos casamos en una iglesia cristiana, siendo cristianos. Mi esposo es hijo de pastores. Y nosotros, ¿verdad? Con esa ilusión, ¿no? De poder tener un bebé pronto. No llegó en el primer año, no llegó en el segundo año. Y bueno, nosotros, ¿verdad? Decidimos intentarlo a través de la ciencia médica, que nosotros, ¿verdad? Creemos que Dios también utiliza a los médicos para, ¿verdad? Poder lograr ese embarazo. Sí, claro. Entonces, así, hermanos, nosotros, empezamos con tratamientos de fertilidad, tratamientos muy costosos, la verdad, muy, muy costosos. Y era una gastadera de dinero en todo tiempo, intentando ¿verdad? Tener un bebé. Y era una etapa en la cual, pues, fue una prueba para nosotros, un poquito complicada. Yo siento que más para mí, porque yo, desde que me casé, esa era mi ilusión. Era una ilusión poder tener grande. un hijo. Sí. Yo le pedí al Señor con todo mi corazón que quería embarazarme y yo sentía posiblemente yo no estaba a lo mejor
actuando de la forma en la que Dios quería que yo actuara, porque yo me desesperaba. Yo recuerdo que cada 10 de mayo y que yo no lograba embarazarme, para mí era muy difícil. Era llorar, era de sufrir, llorar y yo, aunque yo sabía y tenía la confianza en Dios, yo sabía también que yo ya quería, o sea, yo quería forzar los tiempos del Señor. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Si yo soy cristiana, ¿por qué no me puedo embarazar? Y era a veces un reclamo hacia el Señor, en lugar de yo, ¿verdad?, estar confiada plenamente y esperar los tiempos de Dios, pues yo me desesperaba. O sea, era un poco de frustración de no poder embarazarte. ¿Cuánto tiempo pasó en el que empezaron a hacer tratamientos y no funcionaba? Pues pasaron muchos años. Nosotros tardamos mucho tiempo para embarazarnos, pasó mucho tiempo, pero una ocasión, yo estaba pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que quería un bebé. Y yo me acuerdo que fue después de un 10 de mayo, que en la iglesia donde nosotros nos congregábamos, pero es que son temas, fibras, sí, claro, que llegan a mi corazón y que yo recuerdo, pero ahorita le doy gracias a Dios. Pero esa vez era un 10 de mayo y yo recuerdo que todas las hermanas, ¿verdad?, estaban felicitándose, abrazándose, y yo le decía a Dios, ¿por qué yo no? Y era muy triste, pues muy triste y muy, muy desesperante para mí. Porque todos estaban festejando y era un anhelo de tu corazón, y era un anhelo de tu esposo también. Entonces todos festejándose y felicitándose, y ustedes no poder hacer nada, sí era triste, ¿no? Fue muy difícil esa vez porque una hermana por error me abraza y me dice feliz Día de las Madres. Entonces yo le digo, ¿por qué me abrazas si yo no tengo hijos? Y yo lo sentí como, igual ella fue sin querer, pero yo lo sentí como más difícil ese abrazo, ¿no? Y yo le dije, Dios, pero yo te sirvo, yo soy tu hija. O sea, fue un golpe fuerte para ti, sí, ¿verdad? Fue un golpe más duro. Que un abrazo cálido, fue un golpe fuerte, ¿verdad? Así es. Pero bueno, entonces esa ocasión yo oré con todo mi corazón al Señor y yo le dije, Dios, yo necesito una respuesta de parte tuya. Yo necesito que seas tú, o sea, tú eres mi Dios, mi esposo y yo te servimos, creemos en ti, estamos, o sea, nosotros éramos líderes y hacíamos muchas cosas y yo decía, ¿cómo es posible que gente, ¿verdad?, que a lo mejor no le sirve a Dios? Yo veía como las muchachitas de la secundaria, porque nosotros vivimos frente a una secundaria, y salían embarazadas y todo, y entonces yo me frustraba más. Pero cuando ocurrió este evento del 10 de mayo en la iglesia, yo me fui muy triste, pero a la vez me fui muy triste, pero yo le rogué al Señor, yo le pedí a Dios, ¿verdad?, con todo mi corazón que yo quería embarazarme. Y entonces yo sentí la respuesta de Dios porque fueron unos hermanos a mi casa a visitarnos. Recuerdo perfectamente bien que fueron ellos y nos dijeron que traían palabra de parte de Dios. Y como yo había estado orando por eso, cuando estas personas llegan a mi casa, a decirnos que tenían palabra de Dios y empiezan a orar por nosotros, este matrimonio que amamos mucho en el amor del Señor, ella, la hermana, empieza a orar por mí y me da una profecía y me dice, Neida, Dios me dice que estás embarazada. Wow. Entonces yo me ilusiono tanto y yo dije, es porque yo le había pedido al Señor y es la respuesta de Dios a mis oraciones, y empecé a alegrarme, a alabar al Señor, a creer en eso. Entonces cuando este matrimonio sale de mi casa, yo bien contenta y mi esposo también, dije, es Dios. Y mi esposo, no te emociones. Y yo, no, sí, es que Dios ya nos contestó y es que yo estoy embarazada. Y cuando yo me hago la prueba, porque yo estaba bien desesperada, que ya quería hacerme la prueba, sale negativo. Entonces yo me enojo en mi inexperiencia, ¿verdad? Yo no estaba muy, a lo mejor, firme,
espiritualmente o desconocía muchas cosas. Entonces yo me molesto. De repente flaquea un poco la fe y a lo mejor estabas en esa etapa de la ilusión y luego de repente no. Yo ahora que veo las cosas hacia atrás y digo, ¿cómo fue posible que yo pudiera enojarme? Pero bueno, en ese momento yo me molesté porque yo dije, ¿cómo es posible? Yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo es posible que una persona que dice ser tu sierva venga a decirme mentiras? ¿Cómo es posible que venga a ilusionarme? O sea, yo no estoy embarazada porque salió negativo. Entonces, ¿por qué permitiste que esa mujer diciendo que viene en nombre tuyo me está diciendo que estoy embarazada cuando no es cierto? Y yo recuerdo perfectamente bien, yo no sé si las personas lo crean o no lo crean, pero Dios habla de muchas maneras. El Señor habla a través de la palabra de Dios, el Señor habla a través de pensamientos, a través de personas, pero el Señor también habla audiblemente. Así es. Y cuando yo me puse a orar y a reclamarle al Señor, el Señor me dijo y habló conmigo, y el Señor me dijo, tu prioridad es un hijo, pero tú no sabes cuál es mi prioridad. Y yo decía, ¿cuál es tu prioridad, Señor? Dice, mi prioridad es que las almas sean salvas. Esa es mi prioridad. Pero aparte de todo eso, el Señor también me dijo, y mi hija no mintió. Si tú estás embarazada. Y yo no entendía, y me dice el Señor, yo habito fuera del tiempo. Dice, lo que tú ves dice, yo habito fuera del tiempo. Y me dice el Señor, dice, lo que para ti es presente, o sea, nosotros vivimos en este tiempo donde para nosotros existe el pasado, el presente y el futuro, pero Dios que habita fuera del tiempo, para Él todo lo ve como un presente. O sea, sí era verdad la profecía que había ido a decirle la hermana. ¿Anteriormente habían tenido otra profecía? Habíamos tenido otras profecías, pero no como esa directamente. O sea, que ya estaba directo en tu casa y ahí diciéndoles a ustedes directamente. Y ¿no? Que penetró en mi corazón. Penetró en mi corazón. O sea, que tú lo creíste convencida de que era en ese instante. Totalmente convencida. Pero cuando yo me hago la prueba que sale negativo, entonces el Señor, ¿verdad? Yo voy y le reclamo a Dios, y entonces el Señor me hace saber que Él habita fuera del tiempo. En otra dimensión. O sea, para Dios todo es presente. Entonces Dios me recalcó bastante y me dijo, lo que para ti es futuro, para mí yo lo veo como presente. O sea, ya estaba hecho, pero no lo veías en exactamente, ese momento. Está delante de mi vista como un presente, pero tú lo ves. O sea, para mi tiempo en el cual nosotros habitamos, era un futuro, pero para Dios Él habla en presente, porque Él no habita en el mundo donde nosotros vivimos. No, para Dios, para nosotros existe el presente, el pasado y el futuro, pero para el Señor no. Nosotros nos regimos por un tiempo del día, en la noche, las horas, los minutos, pero Dios no tiene tiempo. Exactamente. Para Él es presente. Entonces, cuando el Señor me explica todo esto, yo entiendo, dije, wow, o sea, es verdad. O sea, yo estoy embarazada para Dios, porque Dios lo ve como presente, pero va a ser para en mi futuro. O sea, Dios ya tenía tu familia completa, pero aún no lo veías tú físicamente, que decías, yo quiero verlo físicamente para estar segura de eso, ¿no? Es correcto. Entonces yo obviamente dije, wow, o sea, ya cuando Dios te lo dice, pues ya es diferente. Entonces yo ahí empecé a creer muchísimo, a llenarme de fe, que en otro tiempo yo no tenía la fe. A mí me faltaba fe porque en todo el tiempo me desesperaba, lloraba. O sea, te aferraste a esa palabra, te aferraste a Dios, a buscar a Dios. A partir de ese momento yo dije, Señor, tiene razón, y le pedí perdón al Señor. Le dije, Señor, perdóname, es cierto. Es verdad, o sea, tú habitas fuera del tiempo y si tú ya lo estás viendo es porque eso va a ser en mi vida. Entonces mi esposo y yo, ¿verdad? Ya éramos líderes, pero empecé yo a agarrar el liderazgo no solamente de mi iglesia, sino que a nivel de toda la zona. Fui presidenta de las misioneras de todas las iglesias de la zona de donde nosotros, del movimiento, ¿verdad? Nosotros estábamos, y empecé a trabajar para el Señor, porque yo estaba muy contenta y muy agradecida, y desde ahí yo empecé a creer que lo que el Señor había dicho era verdad. Así es. Y entonces, hermanos, seguíamos en tratamiento,
o sea, no dejamos el tratamiento, seguíamos el tratamiento, y en cierta ocasión, cuando nosotros fuimos, a un hospital, porque yo me trataba en Monterrey, nos tratábamos para embarazarnos en Monterrey, y cuando acudimos nosotros a Monterrey, estaban los médicos hablando ya sobre el tema. Ajá. Y ya tenía yo la profecía de lo que el Señor había dicho y había profetizado a través de varios hermanos, pero específicamente de esta sierva de Dios. Ajá. Entonces, cuando nosotros fuimos a Monterrey, ya digamos para seguir con el tratamiento, porque yo decía, bueno, Dios no está peleado con la ciencia médica, pues si Dios va a usar a los médicos para que me embarace, pues bueno, lo importante es que me voy a embarazar, porque ya Dios me lo dijo, ¿no? Entonces, en una de esas, hermanos, cuando nosotros fuimos a Monterrey, a una clínica especializada en fertilidad, cuando ya me habían tratado los médicos y todo, había una reunión de médicos ahí. Ajá. Que iban a tratar mi caso. Cuando nosotros llegamos estaban muchos médicos ahí, no recuerdo la verdad cuántos, pero eran más de 5 médicos y estaban todos tratando mi caso. Y cuando llegamos, el doctor, uno del que encabezaba a los demás médicos, me dice, pues ¿sabes qué? Ya revisamos tu caso, ya hicimos de todo, ya te hicimos inseminaciones artificiales, ya has estado en tratamiento todo este tiempo. Dice, pues tenemos que darte una noticia. Dice, mira, el primer paso, dice el doctor, es aceptar que eres estéril. Ya hicimos de todo y no se pudo. Y cuando el doctor dice eso, yo empiezo a recordar la profecía y lo que Dios me había dicho. Entonces yo le digo, no, es que no lo acepto en el nombre de Jesús. Yo soy una hija de Dios. Yo no acepto lo que usted me está diciendo. ¿Cómo me puede decir eso? Y el doctor dice, pero es que mira, tienes que entenderlo. Hay muchas más opciones. Ustedes pueden adoptar, pueden hacer. Y empezó a hablar y yo me salí de ahí. Entonces yo dije, o sea, ¿cómo es posible que médicamente sea estéril? Si yo empecé ahí a entender que no se trataba de los médicos, que era Dios el que quería que yo confiara plenamente pero en sobre Él. todo que bueno, cuando hay una bendición grande, cuando Dios tiene destinado una bendición grande para tu vida y para quien esté esperando una bendición tan grande, a veces el enemigo viene a robar esa bendición, ¿verdad? Y quería distraerte un poco de la fe. Al doctor decir eso, eres estéril, no, ¿cómo lo voy a aceptar? ¿Cómo voy a aceptar eso? A veces el enemigo quiere robarnos esa bendición, y qué bueno que saliste de ahí huyendo y no aceptaste eso, y qué bueno que recordaste de la profecía que Dios había hecho a tu vida y la creíste. Eso es lo importante, porque a veces Dios habla a nuestra vida y flaqueamos y dudamos y decimos, sí, será Dios, no será Dios, pero qué bueno que tú seguiste firme en eso, ¿no? Así es. Sí, pero yo ahí me di cuenta que la honra se la tenía que dar a Dios y no los Definitivamente médicos. Dios quería el crédito. Totalmente. Sí. Entonces yo cuando salgo de ahí, yo salgo ¿verdad? Pero también con mi corazón triste, porque yo todavía no estaba, a lo mejor digamos, en el mismo nivel de fe, ¿verdad? Que gracias a Dios ahora nos encontramos. Estaba más joven, pero yo ahí salgo y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿por qué me dieron esa noticia? Aunque yo salí y dije, no lo acepto en el nombre de Jesús, pero aún como bien comentas, el enemigo a veces mete dudas a la mente y empieza ¿verdad? A formar talleres que uno le permite formar. Y yo empecé y dije, ay, ¿y si nunca voy a embarazarme? Y empecé a dudar. Pero entonces yo, todo el trayecto, porque pues esto era en Monterrey, ajá, yo venía orando y pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que me fortaleciera, que se cumpliera la profecía que Él había hecho y todo eso. Y cuando yo llego a mi casa, yo me acuerdo muy bien que cuando yo llegué a mi casa llegué todavía con ropa, con zapatos, y me aventé a la cama a llorar. Y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero un hijo, dame aunque sea un hijo, dame aunque sea un hijo. Y entonces yo me pongo a orar,
Pero esa vez ocurrió algo muy extraño, que para muchas personas es como algo ilógico y loco, pero cuando yo estaba orando, así totalmente metida en la oración, pidiéndole a Dios que me fortaleciera y que no dudara, porque con esa noticia que me habían dado los médicos, el enemigo empezó a formar muchos talleres malos en mi mente, y yo le decía al Señor que yo no quería dudar de su profecía, que yo quería estar firme, y estaba yo orando. Y cuando yo estaba orando así en la cama con ropa, zapatos y todo, llorando en un clamor, yo siento la necesidad de pararme y de hincarme, de orar hincada, porque estaba orando arriba de la cama. Y cuando yo me hinco a orar y le grito a Dios con todo mi corazón y le digo: Señor, dame un hijo, te lo pido, Señor, por favor. Y ya estaba profetizado. Y cuando eso pasa, yo empiezo a sentir en las manos como algo así, no sé, empecé a ver como aceite en las manos. Eso es algo que a lo mejor la gente no lo cree, pero yo sentía que tenía aceite en mis manos. Y empiezo a orar al Señor, y así yo me quedo dormida. Y cuando yo me quedo dormida tuve un sueño, y en ese sueño, ¿verdad?, el Señor me mostró a mi hijo. En ese sueño, tuve un sueño donde estaba un niño y me decía mamá y todo eso. Y cuando yo me despierto, y Dios estaba confirmando los planes que Él tenía para mí. Así es. Y cuando yo me despierto, lo primero que hago es abrir la Biblia. Y cuando abro la Biblia así, leo la historia, o la abro justamente en el libro de Samuel, en la historia de Ana, donde la Biblia dice ahora que Ana era estéril y que, pues, verdad, Dios le dio un hijo. Y Ana especificó que ella quería un hijo varón. Sí. Y ella entregó todo en el altar y le pidió a Dios con todo su corazón, pero dice que Ana no estuvo más triste, que Ana se secó las lágrimas. Ana comió porque primero no quería comer, estaba triste, pero una vez que tuvo un encuentro con Dios, Ana se levanta firme y Ana cree que Dios le va a dar a su hijo, y ella empieza a comer y cambia su semblante. Entonces, cuando yo leo esta historia, yo digo, yo voy a hacer lo mismo. ¿Qué dijiste? Ese Dios de Ana es el mismo Dios mío. Dije, voy a hacer lo mismo, y en el nombre de Jesús me levanté. Y desde ahí yo empecé cuando yo dije, wow, o sea, estaba orando, estaba pidiéndole al Señor, y el Señor me dio esta palabra. O sea, esta palabra es mi historia, y esta va a ser mi historia. Y yo lo tomé para mi vida, y desde ahí, de verdad, yo cambié. De toda mi falta de fe de antes, desde ese día cambió. Tus dudas desaparecieron. Totalmente. Creíste confiadamente en Dios. Confiadamente. Desde ahí yo ya no tuve ninguna duda. Ya no tuve nada, porque para mí eso fue lo que Dios puso en mi corazón para yo realmente estar totalmente entregada a esa profecía. Tenías que llegar a ese nivel de convencimiento con Dios. Esa fe depositada en Dios ciegamente, de que esa profecía se iba a cumplir, ¿no? Sí, porque hasta ese momento yo había sido inmadura, yo le había reclamado Todavía a Dios seguías dudando. Antes, después de ese sueño y después de esa lectura que Dios me dio, mi vida cambió. Mi vida cambió totalmente, completamente, y al día siguiente, literal, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Dios nos va a dar un hijo, y ¿sabes qué? Yo le voy a empezar a comprar ropa. Wow. Y ¿sabes qué? Va a ser un varón. Y ¿sabes qué? Se va a llamar Samuel. Y mi esposo. Toda la información. Sí, todo yo le dije. Y mi esposo decía, es que te estás quedando loca. O sea, me decía, tú no estás embarazada. Y decía, o sea, él se preocupaba por mí porque me veía así como muy segura de lo que yo estaba haciendo. Yo empecé a comprarle ropa a Samuel, empecé a comprar chambritas, empecé a comprar que cobijitas, que gorritos y que todo. Yo iba a las tiendas y veía algo de bebé y lo compraba por fe. Esto es impresionante porque a veces Dios nos habla, y vienen los distractores del enemigo, y nosotros le hacemos caso,
más a los distractores que a lo que Dios dice en nuestra vida. A veces estaba recordando ahorita con tus palabras, estaba recordando que a veces nos dicen, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad y hacemos caso al doctor, pero cuando la Biblia nos dice a nosotros que nosotros somos sanos y que Él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz, pero a esa palabra dudamos y le hacemos caso al doctor. Entonces a veces dudamos en eso, en ese punto, en ese proceso, pero Dios te quería llevar a un nivel de fe que hablaras con seguridad. Esto es lo que Dios quiere para mi vida y esto es lo que Dios me está dando y lo estoy recibiendo, aunque no lo veo. Amén. Pero yo lo recibo. Dios te quería llevar a ese nivel de fe y eso es impresionante, que a veces nosotros dudamos, de lo que Dios tiene para nosotros y a veces perdemos la bendición, pero qué bueno que tú no lo hiciste. Es correcto, eso pasó. Entonces yo empecé a comprar todo, o sea, literal todo. Y bueno, después de que yo empecé a hacer eso, tuve otro sueño que sí está un poquito largo como para contarlo, pero en ese otro sueño, volví a soñar a mi hijo me dice en ese sueño, mamá, y yo le digo en ese sueño, hijo, le digo, era un niño, y le digo, ¿por qué me dices mamá si yo no puedo tener hijos? Y me dice, porque esto lo vas a vivir cuando tú tengas, no me acuerdo qué edad dijo, esto tú lo vas a vivir cuando tú tengas 38 años, me dijo. Esto lo vas a vivir cuando tú tengas 38 años, en el sueño. Ajá. Y ya yo me desperté y todo, y yo dije, ay, soñé a mi hijo. Le digo, soñé a mi hijo y me dijo que yo lo iba, y eso que él me habló lo iba a vivir a mis 38 años. Entonces yo tenía en mi mente, yo me voy a embarazar a los 38 años. Pero faltaba muchísimo para ese tiempo. Pero yo me creí en la mente y dije, no, yo voy a embarazarme a los 38 porque yo soñé a mi hijo y mi hijo me habló y me dijo que eso que estaba viviendo lo iba a vivir a los 38 años. Entonces yo me voy a embarazar a los 38. Ese era mi pensamiento. Y faltaban bastante tiempo para mis 38 años, pero bastante. Entonces yo decía, ay, bueno, pero pues si es el tiempo de Dios, pues yo me espero. Y yo, ¿qué tiene? Yo como quiera, ya había empezado a comprar cositas y dije, voy a comprar qué tiene, porque me ilusionaba mucho y sentía que al hacerlo era como confirmar más mi fe. Sí, claro, sabiendo que ya iba a suceder y que así estaba en ese plan. Pues yo sigo, ¿verdad?, en mi proceso de comprarle cosas y todo eso. Fuimos a una reunión nacional de misioneras. Ajá. Y yo me acuerdo que las hermanas, ¿verdad?, dijeron, si alguien tiene una petición que hacer, la va a escribir aquí y nos la vamos a llevar para que todas oremos por esa petición. Y yo, en un papelito, yo les escribí que mi petición era que Samuel llegara antes de mis 38 años, así como que, ¿saben qué? Pues ustedes saben que yo siempre he estado pidiendo oración por un hijo, ya Dios me profetizó que voy a tener un hijo, mi hijo se va a llamar Samuel, pero mi oración es que llegue antes de los 38 años. Así, yo se los escribí en un papelito. Ajá. Y se los di, y ni lo leyeron en ese momento ni nada, se lo llevaron, así simple. Entonces, cuando yo pido eso, ¿verdad? También me llevo obviamente esa petición yo, y yo le decía a Dios, Señor, pues si es tu voluntad a los 38 está bien, yo me espero, pero tú eres el Todopoderoso y tú puedes hacer que yo me embarace antes, y pidiéndole así, pero hágase tu voluntad. Yo ya estaba segura que me iba a embarazar y ya como que no me importaba si era al 38 antes, pero yo dije, le puedo pedir a Dios que sea antes. Entonces estábamos en verdad en eso, comprando cosas y todo eso. Mi esposo sí preocupado, la verdad, estaba preocupado por mí. Pero llegó un momento en que ya nosotros estábamos trabajando, ¿verdad? Él estaba trabajando como líder también con los jóvenes, yo estaba trabajando con las misioneras. O sea, seguían involucrados en la iglesia, trabajando en la iglesia. Sí, totalmente, con el liderazgo de las iglesias, de la zona, y trabajando bien y todo. Ya no lloraba yo como antes, ya no me estresaba, ya no me afectaba que nos preguntaran, porque siempre llega gente que dice, ¿y por qué no se han embarazado? ¿Y por qué no tienen un bebé? Gente de veras a veces
Sí, clásica malintencionada, pregunta. ¿no? Ves que tienen mucho tiempo de casados y ¿por qué no se han embarazado? Y su primer hijo, y ya cuando nace el primero, ¿y cuándo el segundo? Y yo creo que a veces se tornan incómodas cuando estás en un proceso difícil. Estás en un proceso en el que estás todavía en una cuerda floja, pero cuando Dios te dé una seguridad, eso es lo importante. El Señor ¿no? cambia todas las cosas. Sí. Y cambia los planes. Pero y no hace deja de cosas ser nuevas. incómodo de repente que te mencionen eso, ¿no? ¿Y para cuándo estás embarazada? ¿Y para cuándo te embarazas? ¿Y por qué no te has animado? Sí, es un poquito complicado cuando estás en ese proceso. Pues yo le creí al Señor, mi esposo también empezó a creerle al Señor esa profecía y nosotros sabíamos que tanto él como yo, que Dios, ¿verdad?, nos iba a dar un hijo a su tiempo. Quizás mi esposo se preocupaba en ese momento porque yo empezaba a comprar cosas y todo eso, pero él también tenía fe de que nuestro hijo iba a llegar en el tiempo de Dios. Así es. Yo me acuerdo que estaba yo orándole a Dios, ya después de haber trabajado mucho como líderes. Yo decía, si yo trabajo para el Señor trabaja para mí. Había escuchado esa frase. Yo decía, cuando uno entrega todo a Dios, Dios también, Dios cumple los deseos de nuestro corazón. Y yo recuerdo que estaba yo, ¿verdad? Una ocasión en la iglesia donde nosotros asistíamos, había servicio los sábados y también los domingos. Ajá. Entonces, tanto íbamos los sábados en la tarde a servicio de un cultos en los sábados en la tarde y también íbamos domingos en la mañana. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la alabanza, eso es algo maravilloso y es algo bien lindo del testimonio, que yo estaba orando a Dios y me metí completamente, profundamente en la adoración. Recuerdo que yo estaba adorando a Dios con todo mi corazón. Yo no podía dejar de alabar al Señor y había un ambiente espiritual tan hermoso, pero era algo precioso que yo recuerdo que hasta el olor a un perfume celestial, era algo precioso aquella tarde cuando yo estaba, mi esposo era el líder de la alabanza y él estaba dirigiendo la alabanza, pero yo empecé a sentir una alabanza diferente, empecé a sentir algo, la presencia de Dios. Disfrutaste de esa plenitud de Dios en medio de la adoración, en medio de la alabanza. Eso es importante porque a veces no disfrutamos de eso. Dios nos da a todo y que disfrutemos de esa plenitud. Y vienes a la iglesia y disfrutar de esa adoración. Y en medio de la adoración yo he compartido con la gente, con los hermanos, que en medio de la adoración hay liberación también, pero también hay que disfrutar de esa plenitud de Dios. Amén. En medio de la alabanza. La alabanza es tan maravillosa porque Dios de verdad habla a través de la alabanza. Cuando uno se mete en el Espíritu y permite que nuestro espíritu haga contacto con el Espíritu Santo, todas las cosas cambian y todo es maravilloso. Hay una fusión de espiritualidad completamente. Y fue así, yo estaba adorando al Señor y yo me acuerdo que me tiré al piso, me postré al piso adorando en una atmósfera espiritual lindísima, bella, maravillosa, preciosa, que yo ahí recibí la voz del Señor audiblemente. Entonces, yo ni siquiera estaba orando por un hijo en ese momento. Yo simplemente lo estaba adorando porque Él es digno de adoración. Dice la palabra que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Y yo en ese momento estaba adorando a Dios por ser Dios, por ser el Dios de mi vida, porque lo amo con todo mi corazón, porque yo sentía profundamente adorarle. En ese momento no estaba pidiéndole nada, solamente lo estaba adorando. Reconociendo que Él es Dios en medio de la alabanza. Y cuando yo estoy adorando al Señor, de verdad yo escucho audiblemente su voz. Y el Señor me dice: hija, he quitado tu afrenta, estás embarazada en tu tiempo
y yo escucho esa voz y yo más empiezo a adorarle y el Señor me rectifica al oído: hija, he quitado tu afrenta, estás embarazada en tu tiempo. Cuando el Señor me dice en tu tiempo, es que es en ese momento, como para que yo no me confundiera, ¿verdad? Entonces yo le creo a Dios y yo lo empiezo a adorar y yo empiezo a tocar mi vientre y yo: gracias, Señor, gracias. Y yo sabía que estaba embarazada en ese tiempo, ¿verdad? Pero yo no dije nada. Al día siguiente tenemos servicio nuevamente y nuevamente el Señor otra vez me dice en medio de la adoración, me reconfirma: estás embarazada. Pero yo no quise decirle a mi esposo porque yo dije: si yo le digo a mi esposo, no me va a creer. Entonces yo lo que voy a hacer es decírselo con una prueba de embarazo, porque yo dije: si Dios ya me lo dijo, es porque es en mi tiempo. Entonces yo al día siguiente, eso fue el sábado, el domingo me lo volvió a decir el Señor y el lunes yo me fui a la oficina normal a trabajar. Trabajaba en una compañía de seguros y yo llego a la oficina y yo en mi mente esas palabras del Señor: hija, he quitado tu afrenta, estás embarazada en tu tiempo. Y yo no dejaba de pensar. Pero tú no sentías eso. Nada, tú que dijera: me estoy sintiendo mal, siento mareo, siento náusea, nada, no sentías nada. No sentía nada, solo estaba súper emocionada, lo sabía con certeza que era verdad, pero yo necesitaba comprobarlo con una prueba Sí, para llegar y confirmarla que Dios sabía. Sí, para que mi esposo no fuera a creer que era mentira. O sea, yo quería que él se diera cuenta yo no quise decirle sin la prueba, porque iba a pasar tal vez lo mismo que con la otra profecía de que me fui a hacer la prueba y salió negativo. Y yo decía: si yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Dios me dijo, Dios me va a decir: ¿sabes qué? Fueron tus emociones, o a lo mejor chécate primero. No sé. En ese momento yo dije: lo que voy a hacer es hacerme la prueba para comprobarle que estoy embarazada y para que mi esposo me pueda creer. Entonces, en la oficina nosotros, ¿verdad? Tenemos ahí en la oficina una sala de juntas. Toda la oficina tiene cámaras y todo, y la sala de juntas es la única que no tiene cámaras. Entonces, como yo sentía mucho así la presencia de Dios así en mi vida y estaba yo sonando en mis oídos esa palabra, yo dije: no, yo me voy a salir y yo voy a ir a hacerme la prueba. Y yo, la oficina estaba a una cuadra de los laboratorios. Estaba cerca. Sí, súper cerca. Y aparte, como es una compañía de seguros, pues ya ahí en el laboratorio ya todos nos conocían, porque a veces ahí, ¿verdad? Se compraban los medicamentos para los asegurados y eran proveedores, ¿no? Entonces yo me salgo a la oficina, voy y me hago la prueba. Y me hago la prueba y me dice la persona: ¿sabes qué? Hasta las 3 de la tarde va a estar la prueba. Y yo: bueno, sí, está bien, yo vengo a las 3 de la tarde. O sea, tú fuiste temprano, sí, y dijiste: en el nombre de Jesús. Y yo estaba bien desesperada porque yo ya quería la prueba para decirle a mi esposo. Entonces pasa que yo no me aguanto hasta las 3 de la tarde, yo no soporto aguantarme hasta las 3. Y como ya conocía a la muchacha de ahí, porque son proveedores de la empresa, entonces yo le hablo a la 1 y le digo: oye, ¿sabes qué? Necesito que me digas si pudieran entregarme los exámenes antes de las 3. Y me dice: Neida, me dice: ¿cómo estás? Y le digo: ¿por qué? Dice: sí, o sea, ¿dónde, en qué parte de la oficina estás? Y le digo: pues aquí en mi oficina. Dice: ¿pero estás sentada o estás parada? Y le digo yo: ¿por qué? Dice: si estás parada, siéntate, me dice. Y yo: ok, me siento. Y luego le digo: dime ya. Y me dice: Neida, estás embarazada, salió positivo. ¡Wow! ¡Qué emoción! Yo empiezo a llorar, o sea, tiro el teléfono, o sea, se me cae el teléfono de la emoción. Y estaba en mi oficina y yo corro a la sala de juntas, donde no había cámaras, donde no había nada, y yo me encierro con llave, me postro al piso y empiezo a darle gracias a Dios. Y yo: wow, no sé si me escucharían mis compañeros, porque yo siento que estaba gritando yo: gloria a Dios, gracias Dios mío,
gracias, porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso, porque tú eres mi todo. Yo gritaba, Señor, gracias, gracias, gracias. Y yo lloraba y agradecía a Dios. Yo decía, wow, estoy embarazada. Y así, no sé, cuando estaba postrada, ahí dándole gracias a Dios, y luego me paré, levanté las manos, y yo me acuerdo que daba vueltas en la sala de juntas como bien emocionada, totalmente emocionada. Y yo, gracias, Dios mío. Entonces yo abro la puerta y está una compañera y dice, Ney, ¿qué tienes, Ney? ¿Qué tienes? Y me veía llorando y todo. Yo la abrazo, pero no le digo nada, porque dije, no, el primero que tiene que saber es mi esposo, o sea, no ella. Entonces yo la abrazo. Pero tus compañeros te vieron conmocionada y emocionada. Emocionada y loca y llorando y todo. Y yo le digo, yo dentro de mí dije, no, mi esposo es el que debe saber. Pero yo le digo, yo dije en ese momento, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Y dice, ¿a dónde va? Le digo, es que pasó algo muy bonito, pero no te lo puedo decir. Simplemente me tengo que ir. Y así como que se sacaron de onda. Pero yo me voy al laboratorio. Me voy al laboratorio para decirle a mi amiga que me dé la prueba. Porque ya, o sea, pero yo iba temblando así. Con esa noticia impactante. Pero yo lo que quería era ya, o sea, mis resultados ya los quería. Y ya cuando yo los tengo en mi poder, yo le hablo a mi esposo. Y le digo, amor, tengo que decirte algo. Y él, ¿qué pasó? Pues dímelo, o sea, sí. Le digo, no, es que te lo tengo que decir en persona. Y él, ay, pero dímelo de una vez. Y yo, no, es que te lo tengo que decir en persona. Y luego ya le digo, es que me hice una prueba y salió que estoy embarazada. Y me dice mi esposo, no te hagas ilusiones, ahorita voy para allá, pero tú no te hagas de ilusiones. Entonces ya llega mi esposo, yo ya estaba bien desesperada, que yo quería que llegara. Y cuando llega yo lo abrazo y lloro y le digo, y ya le empiezo a platicar, es que el Señor me dijo desde el sábado que yo estaba embarazada y me lo volvió a confirmar ayer domingo y yo no te quise decir, pero yo te lo quise decir hasta hoy, mira, aquí está la prueba. Y él agarra la prueba y se le salen las lágrimas y él estaba temblando y emocionado, pero me dice, ¿sabes qué? Como quiera hay que ir con un ginecólogo particular para que lo confirme, pero no hay que ilusionarnos todavía. Me dice, no hay que ilusionarnos todavía. Y yo adentro de mí dije, Dios me dijo, mujer, he quitado tu afrenta, estás embarazada. Y en ese momento, o sea, tú no le habías dicho a él lo que Dios te había dicho nadie. 2 días antes y un día antes, no le había comentado nada. ¿Qué dijiste? Le voy a dar la sorpresa con un papelito con de la prueba. En ese momento nos fuimos a la clínica Medical Norte, Medical Norte se llama la clínica. Fuimos porque ahí me atendía el doctor que estaba, ¿verdad?, con el que estábamos en tratamiento. Ajá. Entonces cuando llegamos, en ese momento yo ya ni regresé a la oficina, o sea, nos fuimos en la hora de la comida, ya ni regresé, como que me enfoqué más en eso y fuimos a la clínica donde mi médico me atendía. Y cuando llegamos ahí, pues mi esposo le dice, doctor, es que mire que se hizo una prueba, pero queremos confirmar que sí sea real, que no sea mentira. Y yo, no, pero es que me le dicen sangre, o sea, es real. Y cuando llegamos ahí con el doctor ya nos pasa y hace un eco, un ultrasonido y le dice, Oscar, ven. Y dice, aquí está tu bebé, míralo. Wow. Aquí está latiendo su corazoncito y nosotros los dos lloramos y nos abrazamos y gloria a Dios por ese ya en milagro. La pantalla del monitor estaba ahí ese milagro que Dios había hablado desde hace muchos años o que había profetizado tiempo atrás. Es correcto. Y ya estaba ahí la prueba de que estaba latiendo el corazón. Eso es impresionante. Eso es impresionante porque hemos dicho de cuando el límite de los doctores llega, hasta ahí llega. Hasta ahí llega, pero Dios tiene la última palabra y Él es el que dice sí o sí. Amén. Entonces, amén. Sí o sí. Y qué bueno que ya estaban disfrutando de esa bendición, ¿no? De esa noticia que estaba ahí, ¿no? Estábamos muy, muy contentos que hasta se nos olvidó preguntarle cuánto tiempo tenía de embarazo. Porque el doctor pues estaba tratándome. De hecho, ese médico
de Medical Norte nos había dicho que con un in vitro podía quedar embarazada. Entonces cuando vamos y todo eso, ya le testificamos al doctor que era un milagro y todo eso. Y el doctor también bien emocionado y nosotros, pero cuando salimos ahí se nos olvidó, pero bueno, y dice mi esposo, bueno, ¿y cuánto tienes de embarazo? Y yo, no sé, y nos regresamos a preguntarle al doctor y dice el doctor, tienes 5 semanas de embarazo. O sea, tenía un poquito de embarazo. Poquito, sí. Entonces nosotros decidimos, no le vamos a decir a nadie, porque todavía mi esposo dice, no vamos a comentarlo con nadie hasta que tengas 3 meses. No, pregúntame si eso se hizo. No, o sea, obvio no. No nos aguantamos. Ya traíamos pues sí, ¿verdad? Impreso el eco y nos lo había dado también en un disquito y todo. No, ok, si nos vamos a esperar hasta los 3 meses y a todos les vamos a decir hasta los 3 meses. O sea, obvio, el próximo domingo ya estábamos testificando, ya todo el mundo sabía de Samuel. Y bueno, cuando nosotros, cuando ya nace Samuelito y todo, felices y contentos, Samuel tenía... Pero en ese momento, ustedes ya estaban testificando, pero no sabían que era varón. No, no. O sea, ya te decías, es que Samuel es Samuel, pero no sabían todavía que era varón, porque era el primer eco, ¿no? Y no les habían dicho, ¿no? No, a las 5 semanas no te dicen, nos dijeron pues hasta... No parece, sí. Hasta cuando tenía como 2 meses y medio, nos dijeron que era varón, que yo ya sabía, porque yo obvio, yo ya sabía, Dios ya me había revelado que iba a tener un hijo varón. Pero lo más bonito fue, que cuando Samuel nació, recién nacidito así, teníamos la convención de las misioneras en Monterrey. Antes de que avances, pero tuviste un embarazo normal, o sea, no tuviste ninguna complicación que dijera, nada. Está en riesgo, nada. Todo, en lo absoluto nada. Pasaste tus meses normales como cualquier embarazo, porque a veces se tornan riesgosos. Y bueno, hay riesgos ahí de que se pueda interrumpir el embarazo, pero el tuyo no. Todo bien, normal. Todo fue un embarazo normal, un parto, no fue parto normal porque yo decidí que no fuera normal. Mi ginecólogo me decía, ¿sabes qué? Tú puedes tenerlo normal, y yo le decía, no, yo no quiero tenerlo normal, porque yo tenía mucha información de que cuando los bebés nacen normal, según supuestamente sufren más, y porque mi hermana en sus embarazos se le habían enredado en el cordón umbilical en el cuello y todo eso, entonces yo tenía miedo en ese momento. Yo sé que es una locura, ¿verdad? Pero dije, no, mejor cesárea para que mi hijo no sufra. Tardé mucho y no me voy a arriesgar. Igual me dieron dolores porque estaba programado que él naciera un 3 de junio y a mí me empezaron los dolores el 31 de mayo y córrele, se tuvo que adelantar la cirugía y todo, y mi hijo nació antes. O sea, sí sufrí dolores, pero sí fue un parto por cesárea, por decisión, porque mi médico decía que lo podía tener normal. Y entonces cuando Samuel nace... Pero ¿qué dijiste en ese momento cuando tú tienes a tu bebé cargado y que dices, ya es un milagro? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Ay, no, yo lloré. O sea, yo cuando vi a mi hijo y todos los médicos eran te lo dan mis las enfermeras ahí que tú sostienes a tu bebé. Ay, no, ¿Qué fue lo que pasó por tu mente? Porque estamos hablando de un proceso largo, de un proceso difícil, y ya que ves realizado ese sueño y esa profecía ya en tus manos, ¿qué pasó por tu mente o qué pasó por la mente de tu esposo? Porque este es un milagro extraordinario. Un milagro grandísimo. Yo recuerdo que en la sala de parto, pues yo conocí a todos los médicos porque eran compañeros literal de trabajo. Entonces, ellos me permitieron cargarlo todo el tiempo que yo quería y tenerlo, y cuando Samuel nace y me lo dan para que le dé un beso, no, yo ahí se lo entrego al Señor y yo ahí lloro, lo beso a mi niño, ay, tan hermoso, y me emocioné muchísimo y yo le digo, Señor, Samuel es tuyo. Y yo recuerdo que también en ese momento que yo escuché la voz de Dios, que yo le dije, Señor, aquí está Samuel, lo entrego a ti, como Ana lo entregó a ti. Le digo, es tuyo, Señor. Yo sé que es un milagro. Y yo recuerdo que el Señor me dijo, y yo a la vez me preocupaba porque cuando nació, yo quería como que todo estuviera bien. Entonces me dice Dios, Dios habla a mi mente y me dice, tu hijo está bajo mi protección divina, no te preocupes.
O sea, como Todavía confirmando de que no me preocupa, porque yo lo veía tan indefenso, tan chiquito, y no, fue una cosa hermosa, maravillosa. Y ya fue una experiencia lo mejor que a cualquier madre le puede pasar. Ni sentía los dolores ni nada porque estaba súper emocionada. Recuerdo que ahí estaba en una sala de distinción porque pues la empresa pagó todo el parto y todo, y ahí podían entrar todas las veces que quisieran y las personas que quisieran. Cuando Samuel nació, no, había cantidad de gente en mi cuarto que ni me dejaban disfrutar de mi hijo. Era algo impresionante. Sí, algo impresionante. Verdad es que era algo impresionante de ver lo que Dios había hecho. La familia, nosotros que los conocemos de cerca, ¿verdad? Y que estuvimos orando también por ustedes en algún momento, ver ese milagro que Dios había hecho después de 9 años. 9 años de matrimonio, ¿verdad? Y después de procesos que habían pasado, que habían hecho para poder quedar embarazados artificialmente, o no sé cómo se le diga, discúlpenme mi ignorancia, pero ven ya ahí el bebé, y después de tanto tiempo, y es de ser una profecía de Dios, es impresionante lo que Dios hace con nuestras vidas. Amén. Y cuando nosotros le creemos, cuando no nos distraemos en otras cosas, sino simplemente le creemos a Dios y que Dios va a bendecir nuestras vidas, eso es impresionante. Qué bueno. Yo creo ahora que tengo a mi hijo y que pasó todo eso, todas esas pruebas, creo que yo misma alargué el proceso. Creo yo que si desde un inicio hubiera tenido la fe suficiente, igual pudo haber nacido antes Samuel, pero a veces uno retarda, ¿verdad? Retarda las bendiciones por la falta de fe. Puede ser, pero el tiempo de Dios es perfecto, los tiempos de Dios son perfectos, y bueno, Dios permitió que pasara en el momento que tenía que pasar. Dios nunca llega tarde. Amén. Dios nunca llega tarde. Pasa que cuando Samuel nace, pero así súper bebé, así recién naciditito, la convención en Monterrey, de misioneras y de pastores y de todo, entonces nosotros vamos, pero yo no les había dicho a las hermanas que se habían llevado el papelito, que oraran por Samuel, yo no les había dicho que estaba embarazada, ni ella sabía ni nada. Entonces cuando yo llego con el bebé y les digo, este es el bebé por el cual yo les pedí hace un año oración para que Dios me lo trajera antes. Y las hermanas se emocionan muchísimo, o sea, que ya me ven con el bebé, o sea, ¿cómo? O sea, ya traes a Samuelito, y yo, sí, él es Samuelito. Dios me permitió dar testimonio ahí con Samuel recién nacido. Pero ahí no termina todo esto, sino que, pues el niño crece, y cuando Samuel tenía 4 años de edad, Samuel ya iba al kinder, porque entró al kinder, ¿verdad? Y entonces yo estaba en mi casa, y Samuel toma un vaso de agua, y me dice, mamá, ¿tienes agua? ¿Tienes sed? ¿Quieres agua? Y entonces yo ahí en ese momento yo empiezo a llorar y corro, lo abrazo, porque eso es lo que yo había soñado. Yo había soñado que Samuel... Que a tus 38 años ibas a escuchar que te dijera mamá. Entonces Samuel en el sueño me había dicho, el niño, ¿verdad? Me había dicho, mamá, ¿tienes agua? ¿Tienes sed? ¿Quieres agua? Y luego él me dijo, ¿sabes qué? Esto lo vas a vivir a los 38 años. Pero en realidad yo me embaracé a los 33, tuve a Samuel a los 34, y cuando eso se cumplió, pues ya tenía 38. Entonces yo no entendía nada de los tiempos ni nada de eso, pero bueno, al final Dios es fiel. Yo siempre digo, Dios es fiel, Dios es maravilloso. Samuel es un milagro, y es un niño bueno, gracias a Dios, es un niño obediente. Y yo siempre, cuando de repente viene la preocupación o algo, yo siempre recuerdo las palabras de Dios. Cuando yo lo entregué al Señor, cuando Él nació, Dios me dijo que Él estaba bajo su protección divina, y yo me quedo con eso. Entonces cuando viene así algo de preocupación, digo, no, Samuel está bajo la protección divina, y Samuel es un milagro, y yo sé que tiene
algo de parte de Dios y le han profetizado muchas cosas a mi hijo. Gracias a Dios por la vida de Samuel. Amén. Samuel, Pues, ahorita ya es un joven. Ya está grande. Es un joven y bueno, lo vemos y particularmente lo veo y digo, qué cosas hace Dios, Amén. Qué milagros hace Dios, ¿verdad? Y bueno, ese es como un motivante para seguir buscando a Dios y creyéndole en todas Amén. sus promesas, ¿verdad? En cualquiera, no nada más en esto, sino en cualquier cosa. Y bueno, bendecimos la vida de Samuel. Samuel es un joven que lo hemos visto crecer, lo hemos visto que es un milagro de Dios y que no hay ningún problema, que tuvo todo el proceso de embarazo normal, creció como un niño normal y no tiene ninguna enfermedad. Dios cuando lo hace bien, ¿verdad? Amén, gloria Cuando a Dios. Dios bendice bien y no hay ninguna preocupación por eso. Y damos gracias por la vida de Samuel y bueno, Dios es grande, Amén, Dios es gloria a fiel, Dios. Dios es fiel con sus hijos y nosotros queremos recalcar eso de que Dios es bueno. Cuando nosotros le creemos a Dios y confiamos en Él, Dios nos bendice, Dios nos provee y dice la Biblia que Él sabe de lo que tenemos necesidad, pero cuando se lo pedimos y le creemos a Él, Dios nos bendice, Dios nos provee de todo lo que nos hace falta, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, Dios es fiel. Dios es fiel y nunca debemos de dudar de su promesa, de su palabra, de su fidelidad. Dice la palabra que aún siendo infieles, Él permanece fiel. Así es. Y Dios es tan maravilloso, tan hermoso, que ahora volteo mi vida y veo hacia atrás y digo, wow, o sea, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué y gracias a Dios que nos concedió a mi esposo y a mí tener un hijo varón, gracias a Dios. Toda la gloria y toda la honra siempre van a ser para Él. Siempre van a ser para Él. No a los médicos, no a nadie. La gloria es para Dios. En totalidad la gloria y la honra es para